Queridos estudiantes, reciban un cordial saludo. Bienvenidos una vez más al curso de comunicación. Hoy trabajaremos el tema de palabras invariables, específicamente los adverbios y las preposiciones. Bien, antes de iniciar, vamos a recordar las clases de categorías gramaticales, que se dividen en dos, categorías variables e invariables. La primera son aquellas palabras que poseen accidentes gramaticales, es decir, son aquellas que pueden modificarse en su forma. Dentro de ellas se encuentran los verbos, los pronombres, los sustantivos, los determinantes y los adjetivos. Por ejemplo, el verbo posee accidentes gramaticales de número, persona, tiempo, modo y aspecto. El pronombre se puede modificar tanto en persona, género y número. Los sustantivos, igual que los determinantes y los adjetivos, se modifican en género y número. Las categorías gramaticales invariables justamente reciben este nombre porque no sufren flexión, es decir, no se pueden modificar, no poseen flexión de género ni número. Dentro de ellas se encuentran los adverbios, las conjunciones y las preposiciones. En nuestro idioma, estas tres palabras sirven más que nada como nexo o como vínculo entre frases o ideas. Entonces es importante estudiar las categorías gramaticales invariables. A continuación, iniciaremos con la categoría invariable del adverbio. Vamos a trabajar su definición. Según el criterio semántico, nos menciona que el adverbio posee diversos significados, entre ellos tiempo, modo, lugar, cantidad, afirmación, negación, orden, relación y énfasis. Recuerden que el adverbio, al expresar un significado, está dando cierta información a la oración. Por ejemplo, si yo digo Sandro estudia, si menciono Sandro estudia aquí, aquí me está dando una información de lugar. Si digo Sandro estudia ahora, ahora se está refiriendo al tiempo. Sandro estudia bien, hace referencia al modo. ¿Cómo estudia? Bien. Sandro estudia demasiado. Aquí me está dando la palabra demasiado, el adverbio demasiado me da una idea de cantidad. Y si yo digo Sandro no estudia, el adverbio no me da la idea de negación. Según el criterio morfológico, el adverbio es una categoría gramatical invariable, es decir, no se puede modificar porque no presenta accidentes gramaticales. Por ejemplo, seré cachimbo y no me rendiré hasta lograrlo. Aquí observo un adverbio de negación que es no. Esta palabra yo no lo puedo modificar ni en género ni en número. No existe la palabra na. ¿Te das cuenta? Entonces, el adverbio, recuerden que es una palabra invariable, no se puede modificar. Y también, según el criterio semántico, el adverbio posee significados. De acuerdo a la definición sintáctica, el adverbio funciona como modificador del verbo, del adjetivo o de otro adverbio. Veamos los ejemplos. Nunca jugaré ahí. Nos damos cuenta que el adverbio, hay un adverbio de negación que es nunca y el adverbio de lugar que es ahí. Estos dos adverbios se están modificando al verbo jugaré. ¿Dónde jugaré? Ahí. Te das cuenta que es un adverbio de lugar. En la siguiente, intensamente dulces. Observo que intensamente llega a ser el adverbio. Este adverbio modifica al adjetivo dulces, otorgándole más que nada un grado de intensidad, expresado más que nada en el superlativo absoluto. Demasiado cerca. Observo dos adverbios, demasiado y cerca. A su vez, el primer adverbio está modificando al siguiente adverbio. Recordemos entonces que el adverbio modifica un verbo, modifica un adjetivo
y a otro adverbio. Según el criterio lexicológico, el adverbio es de inventario abierto. ¿Por qué? Porque su repertorio es ilimitado, es decir, se pueden formar nuevos adverbios. ¿Y cómo se forman estos adverbios? A partir de la unión de un adjetivo más la terminación mente. Por ejemplo, cuando digo tranquilamente se reincorporó, entonces aquí está el adverbio tranquilamente, a tontas y a locas torpemente también, ¿no? Indudablemente tienes buenos argumentos. El inclemente tiempo posiblemente continúe. Te das cuenta que las palabras que terminen en mente son adverbios. Ahora trabajaremos la clasificación de los adverbios según el aspecto semántico y morfológico. Clasificación semántica. Los adverbios se dividen en adverbios de lugar, de tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda, orden, relativos y enfáticos. Para que puedas reconocer un adverbio de lugar, es necesario hacerte la pregunta ¿dónde más el verbo? Por ejemplo, si yo digo, ella está allí, ¿dónde está? Allí sería el adverbio de lugar. Para reconocer el adverbio de tiempo, la pregunta es ¿cuándo más el verbo? Anoche no dormí. ¿Cuándo no dormí? Anoche. El adverbio de modo responde a la pregunta ¿cómo más el verbo? ¿No? Me siento mal. ¿Cómo me siento? Mal. Llegaría a ser el adverbio de modo. De cantidad responde a la pregunta ¿cuánto más el verbo? Por ejemplo, si yo digo te quiero mucho, entonces ¿cuánto me quiere? Mucho sería el adverbio de cantidad. Los adverbios de afirmación son mayormente claro, sí, efectivamente, ¿no? De negación, las más conocidas son no, nunca, jamás. De duda, quizás, tal vez, seguramente, ojalá, ¿no? O probablemente. De orden, eventualmente, en primer lugar, posteriormente, finalmente, últimamente, ¿no? Los relativos están las palabras como, cuándo, cuánto, dónde, mientras. Y los enfáticos ¿ya? Son qué, cómo, cuándo, cuánto, dónde y cuán. Continuamos con los ejemplos. Anoche tu prima caminó. ¿Cuándo caminó? Anoche. Anoche llega a ser un adverbio de tiempo. Este adverbio está modificando al verbo caminó. Muy pronto estarás ahí, amor mío. Observo un adverbio de cantidad que es muy. Pronto es un adverbio de tiempo. ¿Cuándo estarás? Pronto. Allí es un adverbio de lugar. ¿Dónde estarás? Allí. Muy está modificando a pronto. Este adverbio modifica a otro adverbio y ahí modifica al verbo estarás. Ahora trataremos la clasificación morfológica del adverbio. Se dividen en tres: adverbios simples, derivados y las locuciones adverbiales. Un adverbio simple está formado por una sola raíz o un solo lexema, ¿no? Por ejemplo, sí, no, hoy, muy, bien. Los adverbios derivados están formados por una raíz, pero esta raíz llega a ser un adjetivo. Este adjetivo, al unirse con la derivación mente, ¿qué se forma? Un adverbio de derivado, ¿no? Por ejemplo, rápida más mente se forma rápidamente, ¿no? Ciertamente, posiblemente. La locución adverbial ya son frases o grupos de palabras que se cuentan o son equivalentes a un solo adverbio, ya sea un adverbio simple o un adverbio derivado. Por ejemplo, en un santiamén, a propósito, en primer lugar, tal vez. Ejemplo, cenaron en un 2x3. En esta oración observo la locución adverbial en un 2x3. Como ya te mencioné, las locuciones son equivalentes a una sola palabra, ya sea simple o derivado, ¿no? Entonces, en un 2x3 sería equivalente a rápidamente, cenaron rápidamente. Manolito abrió la puerta de par en par.
De par en par sería la locución. Lo puedo reemplazar por el adverbio derivado totalmente, ¿no? Manolito abrió la puerta totalmente. A lo mejor lo consigue. Observo aquí la locución adverbial a lo mejor, que puede ser reemplazado por el adverbio simple quizá. Quizá lo consigue. Tengamos en cuenta lo siguiente. No nos confundamos un adverbio con un pronombre. Por ejemplo, en la primera oración que dice, muchos están alegres. Muchos, no vayas a pensar que es un adverbio de cantidad, porque en este caso muchos está funcionando como un pronombre, reemplaza un sustantivo, ¿no? En cambio, en la siguiente oración que nos dice, comieron mucho en la fiesta. Aquí la palabra mucho sí está funcionando como adverbio. ¿Por qué? Porque está modificando al verbo comieron. Aparte de ello, mucho no se puede modificar. Yo no puedo decir comieron mucha. En cambio, el pronombre sí se modifica. Muchos están alegres, muchas están alegres, tanto en masculino y femenino. Recuerda que el adverbio es invariable. ¿Y qué funciones cumple el adverbio? El adverbio funciona como circunstancial cuando aparece cerca de un verbo, indicando sus significados, ¿no? Por ejemplo, si digo viajaremos mañana, el adverbio llega a ser mañana. Entonces, la pregunta es ¿cuándo viajaremos? Mañana. Por lo tanto, este adverbio está modificando al verbo viajaremos y a su vez cumple la función de ser circunstancial. También cumple la función de ser intensificador del adjetivo, ¿ya? Porque en este caso va a llegar a modificar a un adjetivo, va haciendo que su grado varíe. Por ejemplo, quedó muy feliz con tu trabajo y yo sumamente complacido. En esta oración solamente vamos a subrayar el adverbio muy. Te das cuenta que muy está modificando al adjetivo feliz. En este caso, está indicando que este adjetivo está en un grado superlativo absoluto. Lo mismo sucede con el otro. Sumamente, ¿ya? Sumamente es un adverbio que está modificando al adjetivo complacido, dando a conocer su grado de intensidad. También el adverbio cumple la función de ser intensificador del adverbio. ¿Por qué? Porque modifica a otro adverbio. Por ejemplo, vivía muy lejos. Observo que el adverbio llega a ser muy y lejos. A su vez, este adverbio muy está modificando a otro adverbio que llega a ser lejos. Muy bien, jóvenes, seguimos con la preposición. Según la definición semántica, esta palabra invariable carece de significado propio. Por ejemplo, si me preguntan sobre la definición de la palabra a, yo simplemente reduzco mi información, mi idea y digo que es una preposición. No tiene otras ideas más por sí sola, ¿no es cierto? Pero si esta preposición forma parte de una oración, ahí sí va a adquirir un valor significativo de acuerdo al contexto. Por ejemplo, Dina volvió de la villa, quería reclamar su silla de caoba y el sombrero de Jeremías. Observo que la preposición de posee un significado. ¿Qué significado? Indica lugar. En la segunda, la preposición de nos está indicando material, ¿no? ¿De qué material está hecho la silla? Y por último, la última preposición de nos indica pertenencia, que el sombrero le pertenece a Jeremías. ¿Te das cuenta que dentro de este contexto las preposiciones están adquiriendo un valor significativo? Según el criterio morfológico, la preposición va a ser es una palabra invariable. ¿Por qué es invariable? Porque no se puede modificar su forma y no presenta accidentes gramaticales.
Por ejemplo, cuando digo los nuevos del equipo de mi salón contra todo pronóstico ganaron 5-0. Yo no puedo modificar la palabra del, ni en género ni en número. Yo no puedo decir des en plural y de en singular. Por eso se dice que la preposición es invariable. Según la definición sintáctica, nos menciona que la preposición funciona como un nexo subordinante, es decir, la preposición hace que dos frases o dos ideas establezcan jerarquía. Por ejemplo, asientos de cuero. En esta oración, observo una gran diferencia entre las palabras asientos y cuero. La palabra asientos adquiere un valor mayor que cuero. Cuero no es más que un complemento que nos está indicando de qué material está hecho los asientos. Por eso se dice que este enlace subordinante, esta preposición, hace o da a conocer jerarquía entre dos frases, dos ideas o dos palabras. Asimismo, en la preposición hace que dos ideas o dos frases se unan dos palabras, ¿no? Por eso se dice que sirve como nexo subordinante. Lo mismo pasa en pastillas contra la tos. ¿Qué palabra tiene un significado mayor? Que es pastillas, ¿no? En cambio, tos tiene una información menor, un significado menor. Según la definición lexicológica, la preposición es de inventario cerrado. ¿Por qué? Porque solamente existen preposiciones que se pueden contabilizar, ¿no? Es limitado, ¿ya? Y no se admiten nuevas preposiciones, no se pueden crear nuevas preposiciones siempre, así como sucede con los sustantivos, ¿no? Trabajaremos dos clases de preposiciones según la clasificación morfológica y semántica. Según este primer aspecto, las preposiciones se dividen en 4. Las simples, que están formadas por una sola palabra, como son las preposiciones a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, mediante, hacia, hasta, sobre, etcétera, ¿no? Las agrupadas son aquellas preposiciones que funcionan de manera conjunta cuando se unen dos preposiciones, por ejemplo, por entre, hasta sin, hasta en. Las locuciones prepositivas son frases o grupos de palabras que se cuentan y funcionan como una sola preposición. Por ejemplo, a través de acuerdo con, por encima de, debajo de. Las preposiciones contractas están formadas por la unión de una preposición más un artículo. Por ejemplo, al se formó a partir de la unión de la preposición a más el. Y del se formó a partir de la unión de la preposición de más el. Clasificación semántica. Según esta clasificación, las preposiciones, como ya se les mencionó anteriormente, van a adquirir un significado de acuerdo al contexto de la oración. Por ejemplo, cayó sobre la alfombra. En este caso, la preposición sobre me está indicando lugar. Me dirijo hacia la cima. Hacia me está dando una idea de dirección. Viajaron de pie. La preposición de me indica modo. Volverá a las 5 de la tarde. Esta preposición que es a y la preposición de me indica tiempo, ¿no? El baile de Martín. Aquí me está indicando posesión o pertenencia. De esa manera, entonces, las preposiciones se van a clasificar de acuerdo a su significado. Bien, a continuación resolveré algunos ejercicios. Pregunta número 1. Señale la cantidad de adverbios que aparecen en cada oración. Probablemente hoy no venga aquí. Observamos un adverbio que termina en mente. ¿Cuál sería? Probablemente, ¿no? ¿Dónde?
aquí. ¿Cuándo? Hoy. También observamos un adverbio de negación, que es el no. Entonces, esta oración posee 4 adverbios. Siempre te cuidaré, mi tesorito. Observo un adverbio de tiempo, ¿no? ¿Cuándo? Siempre. Entonces, aquí mi respuesta sería 1 nada más. Vive muy lejos, pero llega temprano. Muy sería un adverbio de cantidad. Temprano, también otro adverbio, ¿no? ¿Cuántos adverbios encontramos? 2. Quizá obtengas un alto puntaje si te empeñas más. Observamos un adverbio de cantidad. ¿Cuál es? Más. Y también uno de duda. Quizá, ¿no? Mi respuesta sería 2 adverbios. Ahí está tu herramienta, trabaja rápidamente. Vemos aquí un adverbio terminado en mente, rápidamente, y también un adverbio de lugar, ¿no? ¿Dónde? Ahí. En total hay 2 adverbios. Número 2. Reemplace la locución adverbial por un adverbio simple o derivado. Recordemos que las locuciones adverbiales son equivalentes a adverbios simples o derivados. De vez en cuando visitan mi casa. Observamos que en esta oración el adverbio llega a ser de vez en cuando. Es una locución adverbial. Esta se puede reemplazar por el adverbio derivado eventualmente. Eventualmente visitan mi casa. El peón hizo su faena a regañadientes. A regañadientes puedo reemplazarlo por el adverbio mal. El peón hizo su faena mal. ¿Ya? Recuerda que las locuciones adverbiales equivalen a un adverbio simple o derivado. Se pueden reemplazar por estos. Número 3. Escriba la clase de adverbio que presenta cada oración. Mi amigo fue tratado cruelmente. ¿Cómo fue tratado? Cruelmente. Entonces, cuando me hago la pregunta ¿cómo más el verbo? Responde al adverbio de modo. Posiblemente haya un nuevo estudiante. El adverbio posiblemente da una idea de duda. Por último, ¿qué dice la siguiente indicación? Escriba el significado que expresan las frases preposicionales. 1. Le gusta usar ropa de algodón. Observamos que la preposición llega a ser de. ¿Qué significado posee esta preposición? Bien, indica materia, ¿no? ¿De qué está hecho la ropa? Se fueron a pie desde mi casa. Observo que la preposición llega a ser a y desde. ¿A qué nos indica? Nos indica modo. Desde nos da a conocer una idea de origen. El cantante se quedó sin voz. La preposición sin indica carencia. El joven duerme entre sus padres. Aquí observamos que la preposición entre nos está dando a conocer una situación intermedia. Pregunta número 4. Marque la alternativa correcta. Los médicos exigen muy enfurecidos un aumento. En el enunciado anterior, la palabra resaltada modifica a un. Observamos que la palabra resaltada llega a ser muy. Es un adverbio de cantidad. Este adverbio está modificando a la palabra enfurecidos, pero ¿qué llega a ser enfurecidos? No es un verbo, tampoco es otro adverbio, llega a ser un adjetivo, ¿no? ¿Qué está haciendo este adverbio? Está haciendo que el adjetivo se intensifique más, es decir, se exprese en un grado absoluto. Pregunta número 2. Marque la alternativa que presenta un adverbio que modifica a otro adverbio, ¿no? Recuerden que el adverbio modifica a un adverbio, a un adjetivo o a un verbo. Lo primero que vamos a hacer es subrayar los adverbios en cada oración. En la A,
En la biblioteca hay demasiados libros. Observamos aquí que no hay ningún adverbio, pero no te vayas a confundir con esta palabrita demasiado. Ese es un adverbio de cantidad. Esto es falso. Recuerda que el adverbio no se puede modificar en género ni número. Demasiados se puede modificar en número. ¿Cómo sería? En género también, ¿no? Demasiadas, demasiados. ¿Te das cuenta? En este caso, demasiados llega a ser un determinante, ¿ya? ¿Qué tipo de determinante? Un determinante indefinido. ¿Por qué? Porque esta palabra está modificando a libros, ¿ya? Ojo aquí. Esto entonces es un determinante porque modifica un sustantivo. ¿A qué sustantivo? Libros. Por favor, quédese aquí con nosotros. ¿Dónde? Aquí. Aquí sería un adverbio de lugar. El alumno llegó sumamente temprano. Observamos el adverbio que termina en mente y otro adverbio de tiempo, ¿no? Temprano. ¿Cuándo? Temprano. El fumar es muy dañino para la salud. Observo el adverbio de cantidad que es muy. Estoy bastante preocupado por mi madre. Bastante sería el adverbio, ¿no? ¿Qué adverbio? De cantidad. Muy bien. Ahora vayamos a lo siguiente. Vamos a ver a quiénes se están modificando. Aquí. A ver, ¿a quién están modificando aquí? Claro, están modificando al verbo quédese, ¿ya? Entonces aquí modifica un verbo. Vamos al otro, sumamente temprano. Este adverbio está modificando a otro adverbio. Entonces, aquí colocamos que el adverbio modifica a otro adverbio, ¿no? Muy dañino. Muy está modificando a dañino. ¿Y qué es dañino? Claro, es un adjetivo, ¿ya? Es un adjetivo que califica, ¿no? En este caso está calificando el hecho de fumar. Estoy bastante preocupado aquí también, ¿no? Bastante está modificando ¿a quién? A preocupado. Y preocupado también es un adjetivo. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? La letra C, ¿no? En esta oración evidenciamos que el adverbio sumamente modifica a otro adverbio denominado temprano. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? Relaciona adecuadamente la preposición con su respectivo significado. Antes de ello vamos a observar o recordar cuáles son las preposiciones simples. Ante, con, contra, de, desde, para, por, en, entre, sin, según, bajo, sobre, hacia, hasta, durante, mediante y tras son las preposiciones más comunes, ¿no? Cabe, so son preposiciones que ya están en desuso. Cabe significa junto a y so bajo o debajo de. También hay que añadir las preposiciones versus, vía y pro. ¿Qué nos dice la primera oración? La próxima vez viajaré en triciclo. Observo que la preposición llega a ser en. Llegó por la madrugada esa bandida. Por, ¿no? Diego trabaja con ahínco. Observamos que la preposición llega a ser con. Le echó 2 cucharas de miel. Aquí la preposición sería de, ¿no? Ahora analizamos. Dice, la próxima vez viajaré en triciclo. Nos está dando a conocer un medio, ¿no? Por dónde viajará, que utilizará el triciclo. Por lo tanto, el 1 estaría relacionado con la B, ¿no? Medio. Llegó por la madrugada. ¿Cuándo llegó? Por la madrugada. Nos da a conocer tiempo, ¿no? Entonces aquí sería la D. Diego trabaja con ahínco. ¿Cómo trabaja? Con ahínco, ¿no? Aquí nos está dando a conocer un modo. La A sería mi relación, la letra que iría. Le echó 2 cucharas de miel. Aquí nos da a conocer que la D expresa un significado de medida. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? 1B, 2D. 1B, 2D. A ver,
la A, ¿no? 1B, 2D, 3A y 4C. Concluimos con la pregunta número 4. ¿En qué oración existe una contracción gramatical? Recordemos que la contracción gramatical está formado a partir de la unión de una preposición más un artículo, ¿ya? Solamente existen dos contracciones, al y del. Ahora, ¿cómo se formaron estas dos contracciones? De la siguiente manera. Cuando llegué a unir la preposición a más el artículo el, ¿qué me salió? La contracción al, ¿no? ¿Y qué sucede cuando yo uno la preposición de más el? Se forma la contracción del, ¿ya? A ver, vengo por pan caliente. El actor salió a escena, préstamo bancario. Al gato le encanta el atún. La buscó entre las ortigas. A ver, ¿cuál presenta la contracción gramatical? Solamente la letra D, ¿no? ¿Dónde está la contracción? Aquí, en al. Querido estudiante, si tienes alguna duda respecto al tema de hoy, estaré a tu disposición a partir de las 4 de la tarde. Que tengas un bonito día.